¿Verdad? Sí, Perfecto. bueno, buenos días. Mil gracias por asistir a esta conferencia que es realmente de una utilidad increíble para cada uno de nosotros. Uno lo tiene como algo secundario, pero cuando escuchemos a Anita y todo lo que ha preparado, vamos a entender que es fundamental. Anita, bienvenida, mil gracias. Muchas gracias, Guillermo. Es un gusto estar acá en este espacio que has creado, porque a mí me da la oportunidad de compartir cosas que he descubierto, que he encontrado, y yo tengo como ese gusto por descubrir cosas nuevas y aplicar lo que se va aprendiendo en el camino. Bueno, todos bienvenidos. Veo ya que tenemos wow, qué alegría ver que están acá en este espacio. Les voy a compartir mis experiencias y mis aprendizajes en realidad. Entonces, comenzaremos. Estoy arreglando acá un poquito para poder ver bien la pantalla. Entonces, el agua es la vida y en realidad lo es, y ya lo hemos, si miramos y nos enfocamos en el agua, nos vamos a dar cuenta que realmente es la fuente de la vida, ¿sí? La que tanto buscaban en la antigua España, que hay una película sobre el tema. Ay, un momentico, perdón. Estaba tratando de activar esto. Dice, hay un iraní del que les hablaré más adelante, que se llama Batmanjeli. Esto es de él. Dice, es parte fundamental, el agua, ¿no? Es parte fundamental de la creación del universo. Registra todos los sonidos, pensamientos, emociones e intenciones y reacciona ante ellos. Es una presencia más que un elemento y nos sirve para manifestar. Nuestra salud depende totalmente de ella y de la luz del sol. Y si somos conscientes de esa sabiduría, podremos mejorarla o recuperarla. Esto es tomado de un libro que es Agua para la Salud, para Sanar y para la Vida, de Batmanjeli. Bueno, mi último descubrimiento. Resulta que hay una estrella gigante roja que es rica en carbono, y nosotros somos seres de carbono, y vapor de agua en su atmósfera. Está situada en la constelación de Leo, a 500 años de luz de la Tierra, con un radio de 500 soles. Es el objeto extrasolar más brillante del cielo en el infrarrojo. Y ahora, ¿por qué infrarrojo? Resulta que los últimos telescopios, ¿sí? Espaciales, digamos, porque conocemos mucho del Hubble, pero no habíamos oído de este, que es el James Webb, que es uno de los últimos telescopios lanzados al espacio con obviamente toda la tecnología y mayor capacidad de captación. Entonces, capta en los infrarrojos y resulta que el infrarrojo es el que capta el vapor del agua en el espacio. Pues por lo sutil que es. Dice, los elementos principales de la vida en la Tierra son el agua y el carbono. Y estrellas como el Sol los sintetizan en grandes cantidades cuando llegan al final de sus vidas. Al envejecer, estas estrellas se convierten en gigantes rojas y después, perdón, en enanas blancas. Los enlaces están en la parte de abajo de la presentación, por si les interesa. Después, cuando Guillermo les comparta el video, lo pueden tomar de ahí. Pero resulta que eso es cuando la estrella va muriendo, ¿no? Perdón.
que comparte grandes, o sea, que expande grandes cantidades de vapor de agua. Resulta que hay nubes, o sea, digamos, nebulosas, las nebulosas que están en el cosmos, ¿sí? Que están llenas de vapor de agua. El vapor de agua, hay vapor de agua suficiente como para llenar los océanos de la Tierra unas 2000 veces. Esta es la cantidad que el telescopio Herschel, en este caso, de la Agencia Espacial Europea, ha encontrado en el universo. Una gran reserva dentro de una nube de gas y polvo que terminará creando una nueva estrella. Entonces, similar al Sol. Entonces, vemos como el ciclo que al morir difunden agua, y esa agua que está en las nebulosas se vuelve a condensar y vuelve a crear estrellas y a crear planetas, porque las estrellas, al ir formando, digamos, todo ese polvo que está a su alrededor y que se vayan formando como en la Tierra, los planetas están llenos de ese vapor de agua. Por eso la Tierra incluso se ha acabado de descubrir que tiene, digamos, las rocas, y el centro de la Tierra está lleno de agua. Si lo buscan en internet lo van a encontrar. Hay una investigadora italiana que lo difunde. Dice, los científicos usan el telescopio espacial Spitzer de la NASA. Observaron un sistema solar incipiente como el que se muestra en el concepto del artista, encontrando suficiente vapor de agua para llenar todos los océanos de la Tierra 5 veces. Los científicos observaron a una estrella embrionaria llamada IRAS 4b, ubicada en nuestra galaxia de la Vía Láctea, a unos 1000 años luz desde la Tierra, en la constelación de Perseo. Creen que están viendo por primera vez cómo el agua, considerado un ingrediente necesario para la vida, comienza a llegar a los planetas recién formados. O sea, realmente está ahí, y al condensarse y a formarse los planetas, pues ya de por sí llevan el agua, porque no es el agua, digamos, como agua líquida, sino en forma de vapor. Y eso mismo lo quise presentar acá para que veamos la parte de nuestro cuerpo, hacia como es arriba, está abajo. Entonces, nuestro cuerpo también hace ese proceso de formar agua, incluso dentro del cuerpo. Entonces, como ven, los alimentos energéticos, los hidratos de carbono, grasas, proteínas, se convierten en glucosácidos, grasos y aminoácidos a través de la oxidación, y con eso crean el dióxido de carbono, que es el que exhalamos, más agua. O sea, nosotros también formamos agua. Resulta que el agua es explosiva, ¿sí? Puede generar combustión. La fotosíntesis es a la inversa, o sea, las plantas absorben el CO2, lo convierten con el agua y con la glucosa, o sea, con la clorofila, y exhalan y emiten el oxígeno. Entonces vemos todo ese ciclo, lo interesante que es y cómo vamos generando y reciclando, y todo el tiempo nada nace o muere, todo se, digamos, se reactiva, se renace y vuelve a existir. Entonces, esto es más o menos lo que quería compartirles por ese lado. Dice, bueno, esta diapositiva muestra el proceso de quema. En este caso es la oxidación del hidrógeno o combinación de las moléculas de hidrógeno y oxígeno. El resultado de la oxidación del hidrógeno, su producto de combustión, es simplemente el agua, que es lo que resulta, ¿no? ¿Cómo lo hago para que me quede la pantalla con ella? No, para eso ver las solamente lo puede hacer la presentaciones. persona. ¿Perdón? No escucho, no entendí lo que dijeron. No, es alguien que tenía el micrófono abierto conversando y ya.
Ya, ok, Guillermo, tú te encargas porque yo solo tengo la pantalla de la presentación. Bueno, la razón por la que el agua en cualquier estado no es inflamable es que ya es producto de la combustión, ¿sí? O sea, ya generó el calor al convertirse en agua. O sea, la reacción también libera una cantidad de energía, principalmente en forma de calor, que hace que el vapor de agua se expanda rápidamente a un gran volumen. Esta rápida expansión de gases es lo que causa la explosión. De hecho, este es el principio básico de todos los explosivos. Entonces, si nos imaginamos un poquitín, vamos a darnos cuenta que los vapores de agua, el vapor de agua explota y vuelve y genera, digamos, agua, ¿no es cierto? Que es el resultado de la combustión. O sea, el agua y el fuego están íntimamente ligados. Y aquí lo vamos a ver en algo que lo vi y yo después comprendí, porque miren, el chi es el vapor de agua, eso es lo que significa chi. Y entonces, el vapor de agua está presente en la vida. El chi es la fuente de la vida, ¿no? Para los orientales. Entonces, solamente quería detenerme en esta imagen para poder, digamos, comprender cómo todo se va compaginando y se va armando el rompecabezas. Bueno, y ahora les hablaré de los grandes precursores de, digamos, la conciencia del agua, de lo que trabajaron e iniciaron en su vida y fueron grandes creadores. En este caso, Víctor Schauberger, que era austriaco. Yo, para mí, lo comparo con Nikolai Tesla, digamos, Schauberger como el Tesla del agua. Y Tesla era el de la electricidad. Entonces, miren lo que él fue el que descubrió cómo fluye el agua porque era trabajador forestal. Entonces, observaba la naturaleza todo el tiempo y le encantaba. Y todo lo que él creó, que ha creado montones de cosas, montones de artefactos. El de la izquierda, por ejemplo, es un arado, un submarino. Él creó vehículos. Toda esta forma de espiral en la que circula el agua. Si observamos el agua cuando abrimos la canilla o la llave del agua, como querramos decirlo, ella no fluye, digamos, recta. Ella siempre fluye en forma de espiral. Y eso no lo habíamos observado. Entonces es importante verlo porque en esa forma es que ella recorre los ríos y en la imagen de la izquierda podemos ver cómo él dibujaba que la parte externa del flujo del agua es la parte física y el centro es la parte energética, que va en sentido opuesto. Por eso es que los peces pueden, digamos, subir por las corrientes de los ríos hacia a los nacederos en el sentido contrario de la corriente. Esta frase es muy linda de él, que dice que el agua es la guardiana de los ciclos que sustentan toda la vida. En toda gota de agua habita la divinidad, a quien todos servimos. También habita la vida, el alma de la sustancia primigenia. El agua cuyos límites y márgenes son los capilares que la guían y en la que circula. Cada gota de buena agua de manantial tiene encapsulada más energía de la que actualmente es capaz de producir una central eléctrica de tamaño promedio. De la misma forma que fluye el agua, la sangre en nuestras venas. Y eso es otro tema adicional que algún día podremos tal vez, digamos, mirar. El legado de Víctor Schauberger. Entonces dice, el agua fluye serpenteando, no en canales rectos. Por eso está el mundo sufriendo tanta inundación, porque no respetó el flujo de los ríos, sino que lo canalizó en línea recta y esa canalización en línea recta es la que
genera que el agua no fluya naturalmente como debe. Entonces dice, serpenteando y en espiral. Y la diferencia en la carga positiva o negativa, o sea, la orilla versus el centro, crean el flujo y contraflujo de energía, que es lo que le acabo de mostrar, por donde suben los peces cuando se dirigen al nacimiento de los ríos. En la primera imagen de la izquierda vemos el vórtice que se forma, digamos, en el agua al girar. Hay elementos, digamos, creados por el hombre, por los japoneses, que, digamos, activan el agua y que utilizan ese principio de los vórtices de agua para tomarla, ¿no? Que optimizan el agua. Vemos esa misma idea en todas estas imágenes, o sea, en la concha, en las plantas. La espiral está presente en todas partes hasta el punto de que las galaxias son espirales y nosotros, el sistema solar, recorremos el universo según Nassim Haramein en forma de espiral. Nosotros no estamos estáticos como nos han dibujado y mostrado que los planetas giran alrededor del Sol en una elíptica, digamos. Eso no es realmente así. En realidad nosotros corremos por el universo detrás del Sol en espiral. Estas dos imágenes de abajo muestran eso. No logré grabar el video donde se muestra eso en movimiento. Entonces, el Sol va por el universo también describiendo espiral y ese recorrido, y todos los planetas del sistema van con él, pero en forma de espiral. Se desplazan de esa manera. Bueno, ahora ya salimos de la parte, digamos, física y entramos en la parte más sutil del tema, y está Masaru Emoto, el gran precursor del tema de que el agua recibe todos nuestros pensamientos. Él estuvo acá en Colombia en un momento antes de fallecer, ya falleció en el 2014. Santiago Rojas creo que fue quien lo invitó a Colombia o lo patrocinó, estuvo acá en un teatro, creo que con subsidio. Mira, él dice, si cada uno de nosotros comienza a pensar, aprender y comprender más sobre el agua y el hecho de que estamos basados en el agua nosotros mismos, entonces podemos comenzar a amar, agradecer y respetar el agua en nuestra vida cotidiana. Y él comprobó que el agua, al congelarla, en la imagen de la parte de abajo está su estudio. Él tenía una habitación con una temperatura fría. Podemos ver al investigador con chaqueta y todo eso, porque era bajo una cierta temperatura como una nevera. Y ahí tenía el microscopio súper, digamos, avanzado, con una cámara muy especial donde ponía los discos Petri, donde tenía almacenadas las distintas aguas. Y esas aguas al descongelarse formaban estas figuras. Y a esa agua él ensayó poniéndoles, digamos, etiquetas o letreros de palabras como gracias, amor, digamos, odio. Y eso es el resultado de lo que aparecía en las imágenes. Entonces vemos, digamos, imágenes de 6 lados, de 6 digamos, sí, hexágonos. Entonces, hermosos cuando, digamos, había también le puso música, además de las palabras, le ponía música, y podemos ver cómo nosotros, el agua que tenemos en el cuerpo, recibe eso y reacciona frente a eso. Entonces, eso es lo que su legado es, que el agua es un ser que recibe y guarda todos nuestros pensamientos, emociones y palabras y reacciona ante ellos, porque estamos viendo el resultado en las imágenes. Después de él hay una neozelandesa que la descubrí hace poco, que ella tiene unos libros muy hermosos sobre este trabajo.
y es investigadora en el agua y es oradora pública, es madre, artista y autora, y ha dedicado los últimos 10 años observando y fotografiando la vida del agua. Ella cree que el agua es inteligencia fluida, observándose a través de cada organismo vivo en el planeta y en el universo. O sea, esa agua se observa a sí misma a través de nosotros. Interesante, ¿no? Su área principal de enfoque es fotografiar agua en su estado de creación, el espacio entre el líquido y el hielo. Es a través de sus notables fotos cristalográficas que el agua revela su conciencia no solo de la creación, sino también del pensamiento y la intención a través de las imágenes. Y aquí les puse unas imágenes de lo que era digamos, la imagen real y lo que reprodujo el agua en el disco Petri. Ella la sometía a frío y después la fotografía, más o menos como lo hacía Masaru Emoto, pero de una forma diferente. Y aquí vemos ella colocando la pirámide de cuarzo en el agua y después la foto de esa agua congelada. Yo hice ese ensayo porque me quedó la curiosidad, conseguí discos Petri y el día de la meditación de Wesak, puse, como siempre pongo pues un vasito de agua durante la meditación que después uno se toma porque es un agua potencializada con ese evento y esa meditación. Entonces, esta imagen que vemos acá es la que yo, digamos, de esa agua, yo tomé un poquito, lo puse en un disco Petri y la metí al congelador. Y realmente después, cuando busqué imágenes de Wesak, esta es la que más se asimila. Aquí el proceso fue al revés, porque fue la meditación y el agua que puse en el disco Petri, pero si observamos con un poquito de creatividad e imaginación, podemos ver que en la parte de arriba está, digamos, hay una formación que se asemeja a los maestros y la parte de abajo podríamos ver grupos y aquí claramente se ve una cadena de montañas que es el Valle del Wesak, digamos, en el Himalaya. Bueno, ahora otro gran precursor o pionero en este caso fue Luc Montagnier, que falleció el año pasado, a principios de año, y fue premio Nobel de Medicina porque él con un equipo descubrieron el virus del SIDA y por eso les dieron el premio Nobel. Pero después, eso fue en el 2005. Pero después de eso, este gran investigador empezó a estudiar en los laboratorios el evento de tomar el virus del SIDA, digamos, colocarlo en agua y después hacer lo que hacen para las preparaciones homeopáticas, o ir diluyendo las soluciones hasta que no queda en el agua rastro, digamos, físico de la sustancia que se le puso. A eso lo pusieron a una grabación de computador, porque eso emite, digamos, frecuencias, esa agua. La grabaron, la transmitieron a otra, digamos, de Francia a Italia. Y en Italia tomaron esa grabación, colocaron una muestra, pusieron un recipiente de agua, digamos, y le sometieron más o menos una hora a esa grabación que habían hecho en París. Y resulta que esa agua reprodujo el ADN del virus del SIDA completico. O sea, simplemente esa frecuencia, esa información se pudo reproducir en otro lado sin la presencia del elemento físico. Y eso fue, o sea, en toda la última parte de su vida, él murió de 80 y pico de años, la dedicó a trabajar en eso y eso a él a nivel mundial, digamos, los medios lo fueron
digamos, ignorando, podría decirse, y realmente todo su trabajo de la segunda, después del premio Nobel, a todo esto al que él dedicó y que validó realmente la homeopatía, ¿no? Es algo que no se difundió. O sea, estos son los grandes precursores de toda esta idea del volver a la naturaleza, de comprender cómo funciona realmente y que han sido, digamos, como acallados, no, pero sí totalmente los medios no lo difunden. No es fácil encontrar estas informaciones sobre ellos. El legado de Luc Montagnier es demostrar científicamente que el agua registra la información en frecuencias como la de un virus, y al transmitir estas frecuencias grabadas por computador a otro en otro país, puede copiarla a otra agua libre de esa información. Así confirmó el principio de la transducción, que fue un término que él, digamos, creó, y cómo funciona también la homeopatía. Bueno, y ahora tenemos a otro caballero, que este sí, no sé si alguno ha visto la película en inglés se llama What the Bleep Do We Know? ¿Qué carambas no? Signos sabemos. Eso fue un documental o una película que se salió hace, yo creo que a principios del año 2000. Entonces, ahí hay un dibujo animado en esa película que lo representa él, a Gerald Pollack. Entonces, él en su universidad además de crear un libro, descubrieron la cuarta fase del agua. O sea, ya no es hielo, ya no es líquido, o sea, no es sólido, líquido y gaseoso, que es el famoso vapor de agua, sino que también esta agua es un agua gelatinosa, es un agua que tiene otra consistencia, ¿no? Y esa zona que se crea en todos los elementos, incluso aquí en el agua que yo tengo el vaso, la capita pequeñita superior del agua, si la observamos, esa está en cuarta fase del agua, que es un poquitín más digamos, sólida, más gelatinosa, podría decirse, porque por ella pueden circular, por ejemplo, los zancudos, uno los ve correteando por encima del agua, ¿no? Porque esa parte es más resistente. Ahora, esa parte, o sea, la cuarta fase del agua, él la llamó la zona de exclusión, porque es una zona que tiene, dice, pues se encuentra en los bordes de cualquier volumen de agua, pero varían las proporciones. Pollack asegura que el agua digamos, la fórmula es H3O2. Favorece el funcionamiento correcto de todas las células del organismo y explica los efectos saludables de algunas aguas y en parte de las frutas y hortalizas que las contienen. Nuestras células están llenas de macromoléculas, básicamente proteínas, alrededor de las cuales hay agua. Estas proteínas tienen una superficie hidrofílica, con lo cual el agua, al entrar en contacto con esta superficie, se reorganiza y forma el agua EZ o de la cuarta fase de la zona de exclusión. Esas macromoléculas son responsables de todas las funciones que la célula lleva a cabo. Cada una de ellas se asocia con agua ordenada, ¿sí? Actuando con ella al unísono. Son indisociables. Sin duda, beber agua es bueno para la salud, como se sabe desde hace años. Y esto es lo interesante. Lo menciona Pollack y dice, hay un magnífico libro titulado No estás enfermo, tienes sed,
que es del doctor Batmanglij, que les hablaré ahora más adelante, y que estudió cómo los prisioneros de las cárceles de Irán sobrevivían y se curaban gracias simplemente al agua. Explica que no importa la enfermedad que tengas, bebe mucha agua. Y aquí a la derecha, abajo, está su libro para quienes puedan leer inglés. Si les interesa, lo pueden traer de Amazon. Y acá está más o menos el esquema de lo que les comento. Dice, la cuarta fase del agua, o sea, el agua es Z, como está en la imagen inferior, se amplía, crece con los rayos del sol. Por eso es tan importante que nosotros tomemos sol tal cual, sobre lo mejor que podamos, porque eso es salud. El agua combinada con el sol, el agua normal, crea esta agua que es la fundamental en las células y la mitocondria. Y acá muestra cómo al recibir, digamos, la luz del sol, si ponen unos cátodos, creo, o sea, unos elementos en esa agua versus la exterior, eso tiene distinta polaridad y genera luz. Y por eso lo muestra que las células están llenas de agua en su cuarto estado, o sea, de la zona de la exclusion zone. También descubrieron que esa agua crecía cuando le daba la luz, porque un estudiante en el laboratorio del doctor Pollack encendió una lámpara y tenían el producto ahí y tuvo la facilidad para poderlo ver que eso se crecía con la luz, o sea, crece con la luz infrarroja. En resumen, las moléculas de agua de la exclusion zone están más constreñidas, o sea, son por eso es que son más estables y al mismo tiempo ellas tienen carga negativa y son más viscosas, ese es el término que no me venía. O sea, aumenta su viscosidad. Y están alineadas todas y la estructura es diferente a la estructura del agua. ¿Sí? Por esa polaridad y por la viscosidad. Bueno, hasta ahí. Entonces, la contribución del doctor Pollack es demostrar que existe un cuarto estado del agua que crece con la luz infrarroja y genera una barrera de electrones negativos. Es más viscosa y favorece el funcionamiento correcto de todas las células del organismo. Si nosotros tomamos, eso lo podemos comprobar simplemente tomando un vaso de agua y poniéndolo al sol y observando la capita que queda en la parte superior del vaso de agua. Y esa agua es H3O2. Bueno, ahora venimos a nuestro doctor Batmanglij o el doctor Batman. Él fue iraní, nació en 1931, falleció en el 2004. Estudió en Escocia y después en la Universidad de Medicina de Londres, de St. Mary's, y volvió a Irán para desarrollar una red de hospitales. Pero en 1979 fue encarcelado durante la Revolución Islámica, que ocasionó la caída del último Shah de Persia. Fue condenado a muerte, pero su ejecución, hay un micrófono abierto, parece. Fue condenado a muerte, pero su ejecución quedó aplazada porque sus carceleros necesitaban a un médico que se ocupara de los detenidos. Y según el doctor Batmanglij, en esas trágicas circunstancias, realizó un descubrimiento que ha revolucionado la vida de miles de pacientes. Mientras ejercía la medicina en las penosas condiciones de la cárcel, el doctor Batmanglij tuvo que hacerle frente un día al caso de un detenido que sufría claramente una úlcera de estómago. Como no tenía ningún medicamento, le recomendó que bebiera un vaso de agua, después otro, y al ver que le calmaba el dolor, otro vaso más. El paciente se recuperó tan rápido que el doctor no tardó en proponer este sencillo remedio a otros muchos de sus enfermos.
Tras comprobar en muchas otras ocasiones que el simple hecho de beber mucha agua mejoraba los síntomas, el doctor se propuso encontrar una explicación para ello. Según él, el agua actúa de una forma tan potente sobre los prisioneros que se encuentran en unas condiciones terribles porque están en situación de carencia y déficit. En consecuencia, habría que extender este déficit a todas las personas para que se produjeran trastornos que entonces no hicieran falta de tratar con medicamentos. Esto es precisamente lo que se propuso, perdón, averiguar al ser liberado en 1982. Se refugió en Estados Unidos y descubrió el abanico de enfermedades de la civilización, que estudió entonces con nuevos ojos. De hecho, llegó incluso a reconstruir toda la fisiología humana al completo, relacionándola con su principal y acaso no única preocupación, la deshidratación crónica. Autor de 8 obras sobre el tema del agua, y sus libros han sido traducidos a 15 idiomas. Es muy difícil conseguir la versión. Hay un solo libro traducido al español que se ha encontrado y ha desaparecido, ya no lo volvieron digamos, a imprimir. Ese libro lo podemos conseguir aquí en Colombia. Eso fue la base de estudio de mi taller del agua. Perdón. Bueno, la base de estudio del taller del agua que yo hice el año pasado, de 2 meses más o menos, la duración del taller, que fue el libro, y ese lo conseguimos en una fotocopia. El curso fue con Giselle Rubio. Ella todavía los está dictando, es profesora de la Javeriana. Entonces, ese libro lo... perdón, ya vengo un momentito. Ay, Dios mío. Bueno. Esto, en podemos conseguirlo en fotocopia. Y yo les puedo dar el dato más adelante si les interesa para que puedan obtener una copia de ese libro. No sale muy costosa, por el orden de 30,000 pesos con entrega a domicilio. Entonces, el agua es la medicina más económica para un cuerpo deshidratado. Tan sencillo como que la deshidratación producirá más adelante las mayores enfermedades que ahora confrontamos. Una buena regulación y una alerta atención constante a la cantidad de agua ingerida diariamente prevendrá que surjan la mayoría de las enfermedades graves a las que tememos. Su cuerpo necesita un mínimo absoluto de 6 a 8 vasos de 1/4 de litro de agua por día. La mejor hora para beber agua, clínicamente observado en la enfermedad de úlcera péptica, es 1 vaso media hora antes de comer, desayuno, almuerzo y cena, y una cantidad similar 2 horas y media luego de cada comida. Esta es la mínima cantidad de agua que su cuerpo necesita. Por el bien de no limitar a su cuerpo, 2 vasos más de agua se deben tomar durante las comidas pesadas o antes de irse a dormir. Bueno. No, hoy no estoy acostumbrada a hablar tanto en la mañana. Bueno, la sal es una sustancia, hablamos ahora de la sal, para la supervivencia de todas las criaturas, particularmente los humanos y especialmente las personas con asma, alergias y enfermedades autoinmunes. Es un medicamento que ha sido utilizado por los sanadores de todas las eras,
En ciertas culturas vale su peso en oro y se utilizó como moneda, inclusive. El agua, la sal y el potasio regulan el contenido de agua del cuerpo. Básicamente existen dos océanos de agua en el cuerpo. Uno se mantiene dentro de las células y el otro fuera. La buena salud depende del delicado equilibrio entre los volúmenes de estos dos océanos. El diseño de nuestros cuerpos es tal que la extensión del océano de agua fuera de las células se expande para tener una reserva extra de agua para filtrarla e inyectarla en las células vitales en emergencias. Para lograrlo, el cerebro les ordena a los riñones incrementar la retención de sal y agua. Esta orden del cerebro es la razón de que se formen edemas cuando no tomamos suficiente agua. Cuando la situación de escasez se agudiza y hay que inyectar más y más células de agua, la presión necesaria para inyectar el agua en las células se puede medir y la llaman hipertensión. Este proceso de filtración es más eficiente por la noche, cuando el cuerpo está horizontal y el agua que se acumuló durante el día en las piernas no tiene que luchar contra la gravedad para entrar en la circulación de la sangre. Interesante, ¿no? Incluso en un documental del Japón decía y demostraban pues la importancia y el problema de los edemas en las piernas y que eso inclusive invalida a las personas. Entonces muestra cómo los primeros signos de ese, digamos, efecto se producen en las rodillas. O sea, observar antes de que se nos hinchen los pies y los tobillos y los dedos de los pies, observar nuestras rodillas. Entonces, no es con diuréticos y eliminando el agua, es todo lo contrario según la propuesta del doctor Patanjali. Es preferible usar la sal, dice, sin refinar, que contiene algunos minerales necesarios para el cuerpo. Quizás no tenga el yodo necesario para que la tiroides funcione normalmente, por lo que es esencial consumir vitaminas que lo tengan, como las cápsulas de kelp. Pero en realidad lo que podemos hacer es consumir algas, que hoy en día en Bogotá se consiguen en todas partes porque el sushi está muy de moda, también se puede hacer. Un recordatorio rápido, dice, usted necesita cerca de 3 gramos de sal, media cucharadita de té por cada 10 vasos de agua o 1/4 de cucharadita por cada 5 vasos de agua. Debe tomar sal durante todo el día. En climas cálidos, ingerir más sal todavía. Cuidado, debe cuidar no propasarse con la sal. Debe asegurarse de beber suficiente agua para evacuar el exceso de la sal. Pero es un ingrediente fundamental. Y ahora, aquí están sus 4 pasos sencillos para una salud vibrante de Patanjali. Los 4 pasos más vitales para una mejor salud consisten en equilibrar el contenido de agua y sal en el cuerpo, ejercitar la masa muscular del cuerpo para optimizar la eficiencia de las funciones cerebrales, evitar bebidas que deshidratan y llenan el cuerpo de toxinas y comer diariamente una dieta balanceada de proteínas y vegetales a una tasa de 20% proteína y 80% vegetales, legumbres y frutas, con un mínimo de almidones y azúcares. Lo que engorda a las personas es el alto contenido de almidones y azúcares en la dieta. Un mayor contenido de proteínas y grasa en la dieta no te engorda. Si se apegan a estas recomendaciones, confío que difícilmente se enfermarán y vivirán una vida larga y productiva. Eso lo traduje del libro que no, You Are Not Sick, You Are Thirsty, de Patanjali. Yo mandé a traer los libros que se conseguían en inglés original de Estados Unidos por Amazon. El legado de Patanjali es despertar nuestra conciencia frente a la gran importancia del agua en nuestra vida y cómo la deshidratación
es la raíz de muchas enfermedades que sufrimos los seres humanos. Y ahora les voy a hablar del siguiente paso. Todo esto del agua con sal de Evangelis nos lleva al agua de mar, que me lo recordó una amiga muy querida en España, en la charla que hice anteriormente a los pensionados de Naciones Unidas. Ella estaba entre los, digamos, oyentes y se conectó, hizo el comentario de su papá. Ella vive cerca de Barcelona. Barcelona es uno de los pioneros del tema del agua de mar. Y a raíz de eso, en febrero, que eso fue en febrero, empecé yo a estudiar todo el tema del agua de mar y la sincronicidad se dio para que pudiese, digamos, que todo me fuera llegando en su momento oportuno. Entonces, el gran precursor del agua de mar, que tuvo una época hasta el punto que le erigieron una estatua en el pueblo donde nació, fue René Quintón, que vivió de 1867 a 1925. Y dice que fue fisiólogo y un naturalista francés. Enfermó de tuberculosis, pero al haberse trasladado una temporada a vivir junto al mar y curarse, descubrió que la composición química del mar es muy semejante a la de la sangre de los vertebrados, retomando así los trabajos del célebre fisiólogo Claude Bernard. De esta forma nació el célebre plasma de Quintón, utilizado en los dispensarios marinos que él mismo creó para salvar miles de vidas en diversas ciudades francesas y extranjeras. Quintón ya tenía claro con antelación que para vencer a la enfermedad lo único que había que hacer era reforzar el terreno, el medio interno de la persona, esencialmente con agua de mar, pero isotónica. Isotónica significa que es un agua de mar diluida. Al tomar agua de mar o al sernos inyectada, nuestro medio interno recupera su poder. Y un medio interno correcto, ya no hace falta perseguir a los microbios nocivos, que es lo que hace Pasteur, porque allí ellos no pueden prosperar. El suero marino da fuerza biológica a la célula. El suero, perdón, marino da fuerza biológica a la célula para oponerse a la mayoría de las enfermedades. Su legado, demostrar que el agua de mar, que contiene la mayoría de los elementos de la tabla periódica, es un gran nutriente y restaurador de la salud de todos los seres vivos. Entonces, él fue un precursor, estuvo en la Primera Guerra Mundial, y con el plasma y con su propuesta logró salvar a muchos soldados de la guerra, y por eso le erigieron una estatua, le hicieron un monumento cuando él falleció. Esos fueron los grandes, digamos, fuerzas del gobierno de esa época a su entierro. Eso fue monumental. Si ustedes buscan en internet, podrán encontrar su biografía y verán lo importante que ha sido René Quintón para la humanidad. Y ahora estamos volviendo a sacarlo a la luz. Estaba guardadito por muchos años. Bueno, y ahora vamos a Colombia. Tenemos un gran precursor y luchador y difusor del agua de mar en Laureano Domínguez, que nació en 1960 en Itagüí, Colombia. Él ha viajado por todo el mundo y ha creado, digamos, dispensarios marinos, o ha promovido la creación de dispensarios marinos digamos, en Nicaragua, en México, en Perú, en Argentina, en Europa. Mejor dicho, si ustedes buscan su biografía, van a ver todo lo que este paisa ha hecho por el agua de mar. Podemos aquí mirar un poquito bajo el título Nos quedaba el mar. Yo lo tomé de una reseña de su libro que estoy leyendo.
nos quedaba el mar. Es periodista e investigador colombiano y reúne una interesante selección acerca de la investigación sobre los beneficios y propiedades del agua de mar. En esta obra, Domínguez presenta diversos estudios y ejemplos de cómo el agua marina puede lograr beneficios biológicos y sociales en núcleos poblacionales de manera gratuita. Él promueve los dispensarios de distribución gratuita del agua, y eso es lo que se está haciendo en Nicaragua, hasta donde comprendo. El primer libro que yo recibí de Laureano Domínguez me lo envió una amiga muy querida que vive en Suiza, y resulta que ella es hermana de nuestra Miriam Prati, que les va a dar una conferencia en la próxima en la próxima fecha de calendario. Y ella, cuando vio mi charla de los pensionados, inmediatamente me escribió y me mandó la información de Laureano. Laureano tiene videos en el internet, hay muchísimos. El sitio ejemplar donde él promovió los dispensarios marinos fue en La Ceja, en Antioquia. Y allá distribuían, iban con camión a recoger agua, creo que por el lado de las Islas del Rosario, y lo traía a La Ceja y lo repartían a todos los pobladores, y estaban muy contentos con todo eso, con la ayuda, digamos, de la universidad. O sea, eso fue un trabajo muy grande, pero en un momento dado, digamos, el Ministerio de Salud y esto les cerraron los dispensarios, y eso se perdió, todo ese trabajo. Domínguez dice que propone la creación de dispensarios marinos, mareductos, pilotajes. Él también propone llevar esa agua de mar a las ciudades, y tiene todo ese proyecto desarrollado. Hay pilotajes de desarrollo de agricultura, porque se utiliza el agua de mar, además de usarla para el ganado, porque entiendo que los bloques de sal se ponen en postes para que el ganado lo consuma, ¿no? Y y el ganado sí puede. Nosotros los seres humanos todavía no podemos consumir esa sal, esos bloques de sal pareciera, ¿no? Es irónico. Pero entonces hay redes solidarias para el suministro gratuito del agua de mar. Si toda la gente se une para que eso sea posible y esa distribución se pueda hacer en los dispensarios. Es un hecho que el cambio climático está afectando al mundo entero. La sequía y la escasez hídrica amenazan la vida en nuestro planeta. Ante esta situación, Domínguez propone el uso de los sistemas de impulsión de agua marina SIAM en las zonas con más riesgo. Asimismo, entre las propiedades de agua de mar está el desintoxicar y oxigenar la piel, reducir el estrés, tonificar el tejido muscular, limpiar y flexibilizar las articulaciones, ya que el agua marina es un regenerador celular en general, explica Laureano. Bueno, entonces les voy a hablar un poquito más de él. Yo estoy tomando agua de mar en estos momentos. Me llega desde Cartagena de un amigo de Laureano que sale mencionado en su libro, se llama Oscar Naranjo, y él me hace llegar el agua de mar en garrafas, pues económicas. Cuando quieran, ahora en el chat podemos ver, si les interesa, les puedo dar esos datos para que puedan, digamos, aprovechar eso si les interesa. Y bueno, y ahora ya llegamos al final de nuestra charla, y yo tengo una plegaria que yo hago todas las mañanas y que les comparto acá, que dice: te reconozco, agua, como la dadora de vida, la chispa que alienta todo crecimiento. Desde mi corazón expreso mi respeto por tu presencia, sabiendo que tu esencia líquido-lumínica puede ayudarme en todo propósito. Agua, tú el regalo de la divinidad. Imprégname de tu fuerza para trabajar en mis metas, de tu transparencia en todos mis actos, de tu ímpetu en mi creatividad, de tu profundidad en mi vida espiritual,
de tu alegría al ir avanzando por distintos recorridos, de tu canto y calma en mis horas difíciles, de tu misterio en lo que no pueda comprender, de tu fluidez en mi caminar por la vida y superar obstáculos, de tu conquista al llegar finalmente a fundirte con el océano, para que yo pueda entender que en todo momento puedo retornar a las moradas de la luz y del amor. Y podemos tener ese vasito con nosotros, lo ponemos cerca de nuestro corazón y después lo tomamos bebiéndolo con ambas, sosteniendo el vaso con ambas manos. En Oriente, Sadhguru tiene varios videos sobre digamos, el ritual que utilizan en la India para la toma del agua. Y bueno, llegamos al final de esta charla. Muchas gracias. Enita, mil gracias, interesantísimo el tema. Y yo creo que es importante que compartas el dato de Óscar Naranjo. Ah, con todo gusto. Mira, esto, para quienes quieran anotarlo, yo no sé, voy a salir de la presentación, ¿verdad? Dejar de compartir. Ok, ya volvimos a vernos acá. Esto, creo que les puedo escribir en el chat. A ver, permítanme. En el chat, acá sí. Les puedo escribir los datos de Óscar Naranjo. Buenos días. Buenos días. Celular. Muy buenos días. Buenos días. 51, 61, 451. Ok. Ahí les mandé el celular de Óscar Naranjo. Él es una persona muy dedicada. Es amigo, pues como les expliqué, creo, no sé si alcancé a decirles, de un amigo muy cercano que cuando le comenté que yo había comenzado con todo este tema del agua desde el taller que tomé con Giselle Rubio, y le hablé del agua de mar de mi amiga de Barcelona, pues de Mataró, de cerca de Barcelona. Él me dijo que su hermano pues había estado en contacto cuando él vivió en la costa mucho tiempo con Óscar, eran muy amigos, y así entramos en contacto con Óscar y empezamos a recibir las garrafitas de agua de mar de Óscar. En realidad salen pues a muy buen precio. Para quienes quieran comprar la copia del libro de Barmangelit, que trata todas las, digamos, los síntomas y está traducido al español, les puedo poner acá el contacto del señor que puede mandarles una copia. Se llama Víctor Torres. Y su celular es el 301 21 82 21 82 282 21 82 282. Ahí en el chat está el teléfono de Víctor Torres y más o menos el libro sale como en 30,000 pesos puesto en el domicilio. No tengo ahora la cifra exacta, yo lo compré hace un tiempo ya. Enita. Hola, amigo. ¿Cómo estás? Muy bien, Enita. Mira, en primer término, agradecerte esta excelente conferencia en la cual nos has clarificado muchos puntos acerca del poder del agua. En especial me interesa mucho empezar a pedir las garrafas de Óscar Naranjo, que tú ya nos diste los datos, pero tengo una inquietud y es la siguiente. Por ahí leí que esa agua de mar que uno debe consumir no debe ser cercana a la costa, sino a una cierta, porque está muy contaminado cerca a la costa, sino a una cierta distancia de las costas y a cierta profundidad, no superficial. Entonces, ¿cómo estamos seguros de que el agua
esta agua de mar que vamos a consumir cumple con esas especificaciones. Bueno, Adelmo, en realidad el agua, sabemos, vamos a partir por un principio. La sal que contiene el agua de mar, que es un porcentaje de un 33% más o menos, en proporción. Nosotros en el cuerpo tenemos creo que es un 9%, por eso dividimos eso para poder consumir agua isotónica. Ponemos una parte de agua de mar y 3 partes de agua normal. ¿Pero por qué? Porque la sal se encarga de desinfectar, de limpiar todo lo que se necesita, toda el agua de mar. Y por eso, después de, creo, hay un tiempo que si tú tomas el agua de mar, incluso de la playa, esa agua, aunque venga contaminada con los desechos de las poblaciones y con todo lo que uno se pueda imaginar, si se deja decantar y se deja, creo que son 24, 48 horas, todo eso lo podemos encontrar en internet. Hay una página que aclara todo eso en YouTube, que la tiene una argentina, que tiene más de 400 videos de entrevistas a nivel mundial y de explicaciones y aclaraciones del uso del agua de mar, de su extracción, de su recolección, de sus propiedades, todo eso. Y ella se llama Griselda Donatucci. Si ustedes buscan en internet Griselda Donatucci, ahí les puse en el chat el nombre. Entonces lo buscan en YouTube, ella tiene su página y ustedes no se alcanzan a imaginar, es para todos los tratamientos de todas las enfermedades, investigando, digamos, entrevistando a toda clase de especialistas. Y este tema es uno de los temas, Adelmo, más consultados porque las personas se preocupan mucho por el tema de la polución y de la contaminación del mar. Pero resulta que si pensamos que, digamos que nosotros para preservar, por ejemplo, los alimentos, hacemos, digamos, el kimchi que se hace con sal, preservamos esos alimentos, les echamos sal y hacemos encurtidos, y muchas otras cosas de tiempos inmemoriales cuando todavía no teníamos neveras, se preservaban los alimentos en sal. Entonces sabemos que la sal tiene propiedades maravillosas de desinfección, de descontaminación, y solamente hay que darle tiempo al mar para que, a la sal del mar para que obre y desinfecte y se pueda utilizar. Pero de acuerdo con muchos expertos, eso se da naturalmente, y el concepto de que porque estamos cerca de la orilla, de que esas aguas, como las poblaciones, digamos, envían sus desechos al mar, está todo contaminado, pues no es exactamente así, pero lo ideal, obviamente, es no tomar el agua de mar de lugares que están cerca de las poblaciones donde, digamos, sacan esos desechos, sino buscar, digamos, sitios más alejados, más despejados para hacer esa recolección. Entiendo que Oscar tiene, digamos, un método de recolección teniendo en cuenta esos factores, y sale en un bote o en una barcaza o esto a hacer la recolección de agua en forma, digamos, más óptima. Porque en el libro de Nos quedaba el mar de
digamos, de Laureano Domínguez, en la parte de final aparece un registro fotográfico donde veo, curiosamente, yo viví un tiempo en Nicaragua y en las playas de Pochomil, que es una playa turística, y va la gente con sus garrafas a recoger el agüita de mar. Y esa zona, pues, ahí hay casetas, y pues en la época que yo estuve, pues, muchos años allí. Entonces, realmente hay manera de recolectar. Ojalá viviéramos cerca del mar, pero como estamos tan lejos, pues tenemos que recurrir a otra forma de conseguirla. Y Ricardo Riaño, el amigo que yo les comento, pues que tiene el hermano, amigo de Oscar, pues la vida da vueltas y la sincronicidad funciona y así es como llegamos, pero ya tengo mi agua de mar y mis garrafitas acá en la casa y tomo todas las mañanas. Miriam, buenos días. Quítale el micrófono. Hola, Eni, buenos días. Yo Buenos estoy días. a muchas horas menos que Miriam ustedes Prati. y se me pasó un poquito el tiempo, pero quería preguntarte, Eni, ¿tú has utilizado también la sal celta cuando las personas no, o cuando no teníamos la posibilidad de hacer el agua de mar o tener el agua de Claro, mar? ¿Les sí. quieres recordar, y a mí también, la cantidad de sal? Creo que era una puntita, ¿cuánto dijiste de sal celta? ¿Y No, por qué la sal celta? No sé si eso lo mencionaste antes, porque por mi diferencia de horario eh, me perdí un pedacito de tu charla. bien. Bueno, Miriam, mira, la recomendación es, en realidad, tendría que mirar la presentación porque no recuerdo bien, pero lo que recomendaban es que tomáramos con el dedo, ¿sí? Humedecemos el dedo y ponemos el dedito en la salseta, son 2 o 3 granitos o un granito grande, el que tú puedes colocarte en la boca después de tomarte el agua, por cada vaso. Entonces, esa es una forma. La otra era, creo que era media cucharadita en 10 vasos o un cuarto de cucharadita en 5 vasos, pero de las cucharaditas pequeñitas, ¿no? Entonces, los gramos, permíteme un segundo, voy a mirar a ver si me permite ver la transparencia y ya les puedo indicar. Exactamente la dosis. A ver, a ver. Entonces, ok, la sal, aquí está. Ok, dice, son 3 gramos de sal, o sea, media cucharadita de té por cada 10 vasos de agua. O sea, uno puede echar pues la sal, el celta, que es la ideal, y ahora les explico por qué. O un cuarto de cucharadita por cada 5 vasos de agua. Entonces, tenemos esa opción, ¿sí? Como tú preparas tus aguas con limonada o haces limonada, nosotros con Ricardo ahora estamos haciendo limonada con agua de mar isotónica. Entonces, un vaso de agua de mar, 3 vasos de agua, digamos, dulce, y le agregamos limón. Y esa agua queda, uno puede tomar todo el santo día, es deliciosa. Bueno, eso por el lado del agua. Por el lado de la sal, yo buscaría, a ver, permítanme un segundo, voy a traer la bolsa y se la muestro. La sal celta es una sal extraída especialmente, creo que en la parte norte, en Escocia, pero esta viene de Estados Unidos.
Y esa sal trae todos los nutrientes, todos los microelementos, porque el agua de mar tiene casi todos los elementos de la tabla periódica. Entonces, es muy nutritiva. Entonces, no tenemos que comprar, digamos, productos adicionales, como yo creo que nosotros comprábamos un líquido que era extraído de un lago especial, que eran los microelementos para agregarle al agua. Con esto no necesitamos, porque esa sal viene ya con eso, y es una sal altamente gourmet. Realmente la utilizan los grandes chefs, digamos, del cordón bleu. Ya les muestro la bolsa, un momento. Ay. Entonces, vamos acá. Vamos acá. Y no sé si ustedes alcancen a ver, porque hay un enfoque de la cámara que no permite, por alguna razón. Parece que es como ahí. Ahí. Sale al revés. Pero es sal celta, es una bolsa. Yo compré esta bolsa. Esta tiene 5 libras. Entonces aquí tengo mucha sal en casa. Entonces, si no pueden tener la sal marina, pues pueden utilizar esta sal celta, la Celtic Salt, para, como nos enseña Batmangeli, combinarla con agua normal, ¿no? Lo ideal es tratar de que usemos agua lo más, digamos, pura posible, pero espero haber respondido a tu pregunta, Miriam. Sí, gracias, Eni, gracias. Y chévere tu Gracias reunión, por estar aquí. maravilloso. No, ¿Estás yo feliz, yo feliz. Lo que pasa es que estoy como 3 horas antes y puse el despertador, no sonó Claro. y sonó mal, o sea, menos mal me desperté. Bueno. Adelmo también anda por allá, por eso, no tan lejos como tú, pero sí está lejos también. Pero él está al revés, ¿verdad, Adelmo? Tú tienes menos horas. A ver, ¿cómo es la historia? Sí, no, también Adelmo está más temprano, Sí, ¿cierto? tengo 2 horas de diferencia hacia atrás. Sí, 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 entonces tienes menos horas, claro. Sí. Sí, también le tocó madrugar, porque 8 de la mañana son 6 de la mañana para Adelmo, y para Miriam ni hablar. Ay, no, pero estoy muy contenta de verlos acá. Y Maridelbo, nos vimos en un almuerzo la semana pasada y le agradezco mucho su presencia en esta charla. Gracias. Sí, estoy muy contenta de reoír, porque ya había oído la charla cuando la hiciste con el grupo, pero ya capté ya mucho más. Muchas gracias, Enita. Sí, claro, esta la expandí más y le agregué más información, porque Sí, sí, la parte cósmica no estaba en la anterior. no estaba, no, y de Lorean también. Está muy interesante tener el teléfono de Oscar. Sí, Ah, bueno, sí. perfecto. Muchas gracias, Me Enita. alegro mucho que estés acá. También tú. Gracias. Bueno, yo creo que ya podemos despedirnos. Hemos estado dentro del horario. Traté de hacerla acortar. Podíamos alargar eso mucho más, porque la conferencia de los pensionados duró casi 2 horas, creo. Entonces, y era más cortica la presentación. Entonces, en este caso, pude poner más contenido en la presentación.
Así, y aprovechar más el tiempo. Así es que les agradezco a todos su presencia en esta charla. Y me imagino que muchos podrán disfrutarla en la reproducción cuando Guillermo les comparta la grabación. Muchas gracias. ¿Aló? Guillermo. Enita, por favor, te preguntan, y a mí también me interesa, ¿dónde se consigue en Bogotá la sal céltica? La sal céltica la tuve que traer por Amazon. Ok, ¿Sí? O sea, solamente se puede conseguir, digamos, trayéndola de allá. Acá en Colombia no se consigue. muchas gracias. No, con todo Y gusto. felicitaciones, muy interesante la charla. Ah, bueno, me alegro mucho que te haya gustado. Bueno, yo creo que podemos cerrar la sesión. No sé, Guillermo, que está grabando, cuánto tiempo más. Si alguien más tiene alguna pregunta, encantadísima de responderles. Pero por lo visto, todo esto está en silencio, así es que no sé si compartirles algo más con respecto al agua de mar que estamos consumiendo ahora. El libro de Laureano también lo pueden conseguir con Oscar. Nos lo envió a Ricardo y a mí. Y es muy interesante. Realmente vale la pena este libro. Y justamente cuando hablábamos del fuego y del agua, porque el agua tiene fuego, hay unos párrafos en el libro de Domínguez, de Laureano, donde habla y dice lo siguiente: el agua es la sustancia más misteriosa y universal de la Tierra. Y apenas sabemos nada de ella. Se nos resiste a ser definitivamente escrutada, al igual que la luz, de cuya naturaleza y propiedades muy poco conocemos. Cuando descubrimos su composición atómica, no hicimos nada más que empezar. Es mucho saber del agua, que está formada por la combinación de dos átomos de hidrógeno, un gas inflamable, y uno de oxígeno, otro gas, el comburente indispensable. El solo hecho de que los componentes estructurales del agua sean dos gases que combinados tienen forma líquida nos sitúa ante un misterio. Pero que esos gases representen la mayor reserva de fuego del planeta incrementa aún más el misterio. De hecho, el agua es la gran reserva de fuego desactivado como tal, pero con otro género de actividad de la que solo el fuego es capaz. El oxígeno que contiene el agua está disponible para los procesos de oxidación necesarios en las combustiones vitales. Ella habla de la parte, digamos, vital, que es la parte de nuestro cuerpo. Tan disponible está el oxígeno aprisionado del agua como el oxígeno libre del aire, como si la razón de ser del hidrógeno fuera aprisionar el oxígeno. De hecho, aunque sean dos los átomos de hidrógeno, solo representan el 11,19% del peso del agua, mientras que el restante 88,81% corresponde al átomo de oxígeno. Al agua la podríamos llamar entonces óxido de hidrógeno, en el que la oxidación acaba dominando a la sustancia oxidada. La mejor oxidada, por cierto, y la única capaz de generar vida. He ahí la gran paradoja. La mayor reserva de fuego y de vida de la Tierra está aprisionada en el agua. Ahí empiezan los insondables misterios del agua.
Bueno, yo creo que con esto podemos cerrar la conversación. Guillermo, no lo veo, no lo oigo y parece que continúa con la grabación. Entonces, no sé qué pasaría si sigue conectado o no. Bueno, y muchas gracias a todos, qué lindos. Anita, ¿te puedo pedir un favor? Claro, claro. ¿Y tú puedes también darnos en el grupo a Supenuk también esa grabación? Claro que sí, se las voy a compartir apenas Guillermo la tenga, pero no sé qué sucedió con Guillermo, estoy un poco preocupada porque no lo oigo y tampoco creo que me voy a conectar con él por otros medios para Pero ver. está grabando, está... Sí, está grabando, pero no sé, él como que por alguna razón no lo veo. Para que suspenda, digamos, pues para que terminemos la reunión. Si no, yo puedo seguirles hablando mucho rato. Ay, no. Bien, muy bien. Ay, Amparo. Amparo, Hola, ¿estás ahí? Elita, ¿qué hubo? ¿Qué hubo? ¡Qué rico! Mis dos amigas, Miriam y Amparo acá. Qué rico encontrarnos temprano en la mañana. Hay dos amparos, Elita. Sí. Muy Ah, bien, Elita, gracias. bueno, no, encantada. ¿Qué te pareció? ¿Tienes alguna pregunta, alguna idea, alguna duda o algo? No, Elita, muy claro. Y además, ¿te acuerdas que yo había visto lo otro? Sí, 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 sí. Me has Claro, explicado. claro. Yo traté de que esta conferencia difiera. Guillermo, ¿podemos parar la grabación y terminar la conferencia? Claro. Ah, bueno.